la palabra la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, Presidenta, bienvenido a este pleno, Canciller. Acude a esta soberanía para cumplir el deber constitucional de analizar la política exterior con base a lo que ha informado el Gobierno de la República. Esta comparecencia debe ser, pues, un espacio para el examen crítico, objetivo y constructivo sobre el rumbo que lleva nuestro país en el escenario internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores es uno de los ministerios más nobles y arraigados del país. El trabajo diario en las distintas áreas de la Secretaría, en las embajadas y representaciones y particularmente en los consulados, confirman la vocación, la calidad y el profesionalismo que históricamente han caracterizado a la Cancillería que usted encabeza. Sin embargo, el Grupo Parlamentario del PRI manifiesta su preocupación de que el trabajo profesional de la Cancillería no venga acompañado de una visión clara sobre el rumbo de nuestra política exterior. Entendemos cabalmente que esa situación no tiene su causa en la Secretaría propiamente, sino en el proyecto que este Gobierno ha concebido para instrumentar la política exterior de México. Un proyecto, a nuestro juicio, desactualizado y poco claro, que las y los senadores de mi partido no podemos acompañar acríticamente, porque se basa en la premisa falsa de que la mejor política exterior es una buena política interior, sin considerar que ambas son complementarias, una no excluye ni domina a la otra. México es una de las 20 economías más grandes del planeta. Se ha mantenido entre los 10 países que más turistas internacionales reciben. Goza de un prestigio cultural envidiable y de un liderazgo histórico respecto de las mejores causas de la humanidad. Tiene el potencial para solucionar los desafíos sociales, de seguridad y de desarrollo que enfrenta. Eso es así como logro colectivo de muchas generaciones. Y ha sido posible gracias a la cooperación de México con el mundo y a la cooperación del mundo con México. Por eso la política exterior no puede entenderse como un apéndice de las políticas internas, sino que debe aprovecharse como un auténtico instrumento de Estado que permite acciones de largo aliento al exterior y cuyos beneficios trascienden los cambios gubernamentales. Esto es más evidente cuando observamos una redefinición en las relaciones internacionales en el siglo XXI. Neoproteccionismo comercial, nuevos y viejos conflictos regionales, el ascenso de liderazgos políticos que erosionan la democracia liberal o un unilateralismo exacerbado que amenaza la cooperación internacional. Ante ello hay que elegir. ¿Incidimos de manera efectiva en los nuevos arreglos globales o nos resignamos a jugar con las reglas escritas por otros? Necesitamos entonces robustecer la capacidad política de proyectar hacia el exterior nuestros principios, al mismo tiempo que debemos defender nuestros intereses. La política exterior que despliega el Estado mexicano debe, por un lado, garantizar a la ciudadanía que las prioridades, metas y objetivos son perfectamente congruentes con nuestros principios e intereses. Y por el otro, debe dar confianza a la comunidad internacional y a nuestros socios de que los compromisos que asumimos en el exterior se desdoblan con coherencia en las definiciones de la política interior. No debemos ser luz de la calle y obscuridad de la casa. Hay razones para pensar que, a pesar de sus buenas intenciones, las líneas de política exterior del Gobierno no ayudan a cumplir este propósito. Ilustro el punto con 4 ejemplos. Primero, mientras se habla de robustecer y hacer más eficaz al multilateralismo, el titular del Poder Ejecutivo se desentiende de su obligación constitucional de concurrir a la esfera internacional y se aísla de los grandes debates y organizaciones mundiales. Quizá esta retracción presidencial sea el elemento más difícil de entender y de explicar, a lo que le agradecería, señor Canciller, un comentario. Segundo,
Mientras enaltecen nuestros principios constitucionales en el discurso, estos se interpretan de tal manera que nos hacen perder influencia regional y mundial. Frente a la crisis en Venezuela, aplicamos de forma letrista el principio de no intervención y desatendimos el llamado internacional a que se respeten derechos humanos y se celebren elecciones limpias, justas y equitativas en aquel país. Pero frente a las polémicas elecciones en Bolivia y la ruptura posterior del orden constitucional, se emitió una felicitación electoral apresurada y se movilizaron suficientes recursos como para que un acto humanitario se perciba en buena parte de la región y del país como un gesto más cercano a las simpatías del gobierno federal que a la tradición diplomática del Estado mexicano. No perdamos de vista que hay una diferencia que entendemos bien entre la injerencia y la participación corresponsable en la comunidad de naciones. Tercero, mientras hablamos de recuperar la confianza en nosotros mismos para participar en el exterior, hemos permitido que un presidente extranjero marque los parámetros de nuestra propia política interior, dejando a un lado principios esenciales como la responsabilidad compartida, el respeto mutuo y la separación de esferas de negociación en la relación con Estados Unidos. Quisiera preguntarle, canciller, ¿considera usted que el pacto migratorio de junio, que nos hizo desplegar miles de guardias nacionales en las fronteras, la carta casi con tono de informe enviada por el presidente sobre la reforma laboral, el operativo en Culiacán que tuvo como base una solicitud de extradición o la posible designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas son buenas señales para nuestra soberanía? También hay que decirlo, ser vecinos de la más grande potencia económica y militar del mundo puede tener ventajas, pero nadie dijo que fuera sencillo de manejar. Esas ventajas corresponden también con grandes presiones. El Grupo Parlamentario del PRI reconoce la dificultad de esta vecindad tan compleja, tan intensa y tan difícil. Reconocemos que no es fácil cuando nuestro país se convierte en el blanco favorito de una lógica electoral extranjera. Y cuarto, la agenda internacional del siglo XXI exige un compromiso inequívoco para superar los nuevos desafíos que son comunes para toda la comunidad de estados, como la lucha contra el cambio climático. La comunidad global busca transitar hacia un mundo más sostenible que reoriente el desarrollo hacia una economía con menores emisiones y con mayor capacidad de adaptación al cambio climático. Nuestro gobierno, no obstante, parece no querer acompañar esta causa, pues lleva a cabo una política energética incongruente con ese compromiso y se empeña, por ejemplo, en generar electricidad mediante carbón y combustóleo, así como en construir y rehabilitar nuevas refinerías en lugar de apostar por energías limpias y renovables. Tomando en cuenta esto, ¿cómo está impulsando la Secretaría a su cargo el cumplimiento de las contribuciones nacionales de México que comprometimos en el Acuerdo de París de reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, así como de generar 35% de energías limpias para 2024? Insisto, ninguna política, ni la exterior ni la interior, debe primar sobre la otra, pero sí debe haber coherencia para dar certidumbre y confianza a la comunidad global de la calidad de nuestros compromisos. El mundo interconectado en el que vivimos también presenta nuevos retos y oportunidades que México debe enfrentar con inteligencia y con visión de Estado. Por ejemplo, los países ahora no solo deben preocuparse por amenazas tradicionales como el flujo de armas o la proliferación nuclear, sino también por los retos que las nuevas tecnologías de la comunicación e información imponen a la seguridad nacional y ciudadana. Con respecto a ello, quisiera preguntarle, así como México ha encabezado esfuerzos clave sobre seguridad internacional como el desarme nuclear, ¿de qué manera podría adoptar una posición de liderazgo global ante nuevas amenazas como los ataques informáticos a personas, empresas o al propio Estado, como acabamos de ver recientemente en el caso de Pemex? Estos nuevos desafíos también nos imponen la necesidad de repensar y renovar los métodos de trabajo de las instituciones multilaterales que surgieron del orden internacional de la posguerra. Por ello, reconocemos, canciller, la decisión tan acertada de la candidatura mexicana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es una muestra de una política exterior proactiva que quisiéramos ver más extendida.
en toda la actividad de la Cancillería. En ese sentido, le pregunto, ¿cuál será la estrategia de consulta y concertación política, tanto en el ámbito bilateral como multilateral, para que las posiciones que México planteará ante el Consejo de Seguridad encuentren el respaldo necesario? Uno de los temas centrales para la seguridad internacional, por cierto, es el riesgo nuclear. El mundo enfrenta hoy una situación incierta y preocupante: el retiro de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de rango intermedio, la posible terminación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas entre Estados Unidos y la Federación Rusa en 2021. No son pocas las voces que avisoran en estos eventos el inicio de una nueva carrera armamentista con más de 2 potencias implicadas, que va a elevar la inestabilidad y el riesgo para todos. ¿Cuál será la estrategia de México para mantener nuestro histórico liderazgo en materia nuclear? Compañeras, compañeros, señor secretario, pocas áreas de la agenda pública requieren un compromiso tan transversal como la política exterior, pues esta no es exclusiva del Ejecutivo Federal. Involucra una multiplicidad de actores públicos y privados. Se trata de una política de Estado. Más que una lógica de confrontación, Gobierno y Senado debemos operar en una lógica de comunicación, concertación y coordinación. Sin duda, el proyecto de política exterior que usted instrumenta tiene grandes áreas de oportunidad que requieren de un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, para encontrar puntos de consenso que le den a México, una vez más, la posibilidad de brillar en el cauce del liderazgo global, y que contribuya a apuntalar objetivos como el desarrollo sostenible, la estabilidad, la prosperidad regionales, la seguridad nacional en sus diferentes facetas o el empoderamiento de nuestras comunidades en el exterior. Estoy convencida de que la política exterior es una de las formas más nobles de patriotismo y servicio público que debe traer beneficios a toda la población que superan por mucho la inversión que podemos imprimirle. A nadie le conviene una política exterior disminuida o diluida. Por ello, hacemos un llamado a poner todo de nuestra parte, Senado y Gobierno, para reencauzarla, para aliviarla de supuestos erróneos y, sobre todo, para fortalecerla. Si queremos mejores resultados al interior, debemos tomarnos muy en serio las acciones que instrumentamos al exterior. Muchas gracias, canciller.